Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es sábado 22 de junio del 2024, no de abril, que ayer dijimos abril aquí en el canal. No, hoy es 22 de junio. Ahí tenemos la fachada oeste, de momento sin cambios. Lo pongo en cámara lenta para que veáis bien la situación actual en la fachada oeste. Básicamente en el exterior es lo que vemos todos los días y ahora no os preocupéis porque accederemos al interior. Sin cambios la fachada oeste. Veremos a ver cómo lo dejan, cuál le gusta más y en las próximas semanas y días veremos el resultado. Aquí estamos en el interior, mirad, tenemos novedades considerables, sobre todo en la zona de la grada baja y grada alta del fondo sur. Ya sabéis que tienen que empezar a cambiar la huella, al igual que en el segundo anfiteatro. Este segundo anfiteatro que llevamos viendo durante unos cuantos días, / semanas, cómo estaban cambiando la huella, empezando desde la parte más cercana al lateral este y ya continuando con la colocación de los pasamanos correspondientes. También nos tenemos que fijar en la zona de la losa del terreno de juego. Ya han despejado toda esa zona, se han llevado todas las bandejas al hipogeo o invernadero, como queráis llamarlo, y hasta incluso mirad lo que sucede en la zona de la tapa. Han dejado dispuestas todas esas plataformas que salvan y que salvaban la zona de la losa del terreno de juego con la grada. Parece que o las van a renovar o las van a cambiar, pero de momento esto es lo que podemos ver. Hasta incluso he visto en un vídeo cómo tenían cargada pues unas cuantas plataformas de esas en camiones o en algún tipo de góndola y se las llevaban por la grada abatible. Veremos a ver qué sucede y también tenemos que estar muy pendientes de ese azul clarito que tenemos entre la losa del terreno de juego y las gradas, en este caso la grada baja del bowl del Estadio Santiago Bernabéu, porque también se especuló en un principio que iban a cambiarlo por un azul marino como el de las gradas, como el de los asientos, y luego al final parece que está encima de la mesa otra propuesta que es la del color albero, ese color albero que bueno, que es bastante antiguo, pero ya sabéis que a día de hoy en muchas estructuras, en muchos lugares, pues se lleva también la estructura antigua. Al igual que en la tienda han dejado ese techo industrial que hay mucha gente que no lo concibe, pero se lleva en muchísimos locales y negocios, por lo menos aquí en España. En otras partes del mundo no lo sé, así que también habrá que estar pendientes de esos trabajos. Vamos viendo diferentes imágenes. En el día de hoy también nos encontramos las pantallas completamente encendidas, las del videomarcador 360 grados, las pantallas internas están completamente apagadas, como también estamos ya prácticamente acostumbrados a verlo en el interior, a excepción de los eventos o conciertos que se vayan celebrando en el Estadio Santiago Bernabéu. Y ya sé que puede ser muy tedioso verlo así en cámara lenta, pero por lo menos vemos las novedades del día de hoy, sábado 22 de junio. Ahí podéis ver cómo han dispuesto todas esas plataformas encima de la tapa del hipogeo y a medida que va pasando el camión, pues va recogiendo cada una de ellas. Ya vimos ayer también aquí en el canal cómo poco a poco van avanzando, progresando en los trabajos del segundo anfiteatro, desde el fondo sur hacia el lateral oeste, con esa colocación de encofrado para el cambio de huella. Y próximamente, yo creo que ya esta semana veremos cómo empiezan a imprimar y a pintar esos sectores más cercanos al lateral este, que es donde empezaron a ejecutarse esos trabajos. Ahí lo podemos ver, cubierta completamente cerrada. Hoy aprieta el calor que no veas, ya superamos los 30 grados después de estos últimos días que hemos tenido inestabilidad, hemos tenido una pequeña borrasca que ha pasado prácticamente de largo durante estos 2 últimos días y volvemos a tener ese calor significativo, ese calor acostumbrados ya a esta época del año. Bueno, pues ahí podemos ver como una de las carretillas es la encargada de colocar en esa posición cada una de las plataformas, esas plataformas que también estábamos acostumbrados a ver entre la losa del terreno de juego y la grada. Y ahora mismo en esta imagen, en este vídeo, no vemos el camión, pero hay muchos camiones, góndolas, que entran al interior y se llevan todo ese material. Bueno, pues después del cambio de huella que se está produciendo y ejecutándose en la zona del segundo anfiteatro, ya han comenzado, como decía antes, por la zona del lateral oeste. Ahora veréis que han empezado también a trabajar en la zona de la grada de animación. Muchos me lo habéis dicho estos últimos días en los vídeos, que también tenían que trabajar ahí. Yo la verdad es que no daba un duro que empezasen a trabajar en ese lugar de momento, pero mira, ahí lo tenéis,
cómo han empezado a colocar, pues parece que encofrado, ¿no? En ese lugar, al menos en la parte central de la grada baja y grada alta. De momento, pues bueno, el próximo día cuando vayamos acercaremos ahí todo lo que podamos la mirada, el zoom, para ver cómo han retirado esos asientos correspondientes a ese lugar, e imagino que todo apunta a que van a cambiar la huella. De momento en la zona de tribuna pues aún no han comenzado. Veremos a ver también si durante este verano, imagino que lo harán, y cuándo empezarán a hacerlo. Ahí tenemos delimitadas esas zonas de salida y entrada para los eventos. De momento, pues como podéis ver, no han colocado los asientos correspondientes a esos lugares, y es que básicamente el siguiente evento que tenemos es un concierto, el concierto de Manuel Carrasco, por lo tanto, pues es tontería básicamente dejar los asientos puestos para luego, dentro de muy pocos días, volver a quitarlos. Así que han dejado toda esa zona preparada ya para el siguiente evento, el siguiente concierto, que la verdad que molaría bastante ir, porque Manuel Carrasco es un cantante que me chifla. Aquí tenemos imágenes más actuales. Como podéis observar, en la etapa del hipogeo han retirado todas esas plataformas que hemos visto al principio del vídeo. Ya han entrado rápidamente los camiones y se las han llevado. Veremos a ver qué va a pasar con esto. Si es que van a colocar, si van a instalar otro tipo de mecanismo, o si directamente van a hacer algún tipo de arreglo a esas plataformas que estaban dispuestas en la zona de la losa del terreno de juego. Y la verdad que, volviendo al tema del color albero, la verdad es que no sé si pegaría mucho el color albero en la parte más inferior, por así decir, de la grada, en esa zona del terreno de juego. Un color azul marino, un color azul navy, así oscuro, la verdad que pegaría más con la zona del terreno de juego, pero bueno, al final ellos son los que deciden y veremos a ver, porque para gustos los colores, pero bueno. Aquí el que decide es el Real Madrid. Tampoco me importaría que tuviese ese color en toda esa zona. La verdad es que, mira, el color albero es más o menos como el que tenemos en la etapa del hipogeo. Más o menos, más o menos. Así que para que os hagáis una idea de cómo quedaría entre el terreno de juego, ese verde, esa alfombra verde que van colocando cada vez que el Real Madrid juega aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, el color de los asientos, y ya hablando propiamente del color albero, que es ese color marrón clarito que se utilizaba bastante en los campos antiguos. Así que bueno, la verdad que veremos a ver qué hacen las próximas semanas. De momento, hoy sábado, pues bastante actividad en el interior para lo que estamos acostumbrados a ver, con esas novedades de las plataformas, la grada baja y grada alta del fondo sur y los trabajos en el segundo anfiteatro. Dale al like y suscríbete.